La lucha comenzó en 1997. El confinamiento ya tenía mucho tiempo atrás, pero era estrictamente de la FOR, supuestamente, ¿no? Supuestamente nada más la FOR descargaba ahí. El asunto del CITAR fue providencial que nos hubiéramos dado cuenta. El ingeniero Manuel Llano, una vez andando por rumbo de la presa Belardo Rodríguez, se dio cuenta que estaban unos vagones del ferrocarril con desechos y se dio cuenta que eran desechos tóxicos. Le siguió la huella a esos vagones y se dio cuenta que se estaban descargando en un confinamiento que inicialmente se había construido para la FOR, para desechos industriales. Llegó a visitarnos el ingeniero Manuel Llano y nos comentó que él se había enterado que había camiones que traían grandes cantidades de tierra con plomo y otros metales pesados provenientes de Baja California, que a su vez provenían de los Estados Unidos. Por algún motivo la FOR no hizo uso de esas celdas para residuos industriales y ahí es donde empezaron a depositar residuos tóxicos que venían del Florido, California, porque en aquel lugar se había ganado una demanda, los ciudadanos, donde se pedía la remediación de ese lugar. Se hablaba de góndolas que estaban esperando del ferrocarril la descarga de estos desechos que venían del norte, de Tijuana, al parecer, ¿no? Sí, muchos carros estaban llegando y ahí se paraban. Era una romería ahí, estaba lleno de gente y de carros, y de carros cargados y todas cosas, ¿no? Era muy grande el movimiento. Y se investigó y había cadmio, mercurio, plomo, puros desechos que son altamente contaminantes. Había una laguna de oxidación, por ejemplo, y esa laguna pues tenía desechos químicos, ¿no? Se veían tambos, muchos tambos. Negaron que los estaban contaminando ahí, pero como también manejaban bioinfecciosos, ahí guardaban sus camiones. Entonces, cuando menos había, pues, como se dice, se boteaban las basuras, pero también sospechamos que la tiraban dentro y como lo hacían con lo demás, nada lo trataban, simplemente lo vaciaban. Alegaban ellos que todo estaba protegido por un liner de plástico. Ese liner de plástico tenía un espesor de 1 milímetro y entraban los dump de los camiones, los metían hasta allá a vaciar sobre ellos. ¿Tú crees que ese liner aguantó ese peso? Tan simple como los trabajadores que estaban ahí no tenían ninguna protección. Unos señores con sombrero y botas, ¿no? Vaqueras, manejando residuos tóxicos. Esa era una de las cuestiones ejemplares de las que hablaban ellos. Es que, imagínate, no tienen ni siquiera cuidado con los trabajadores al interior, pues mucho menos con la población que está a un lado. Siempre se ha hablado de esto en esas colonias del sur de la ciudad. Digo, y no se diga lo que no se ve. Esa membrana, yo le tengo mucha desconfianza, ¿no? Si se nos poncha una llanta de cuántos centímetros, o sea, una membrana de milímetros que contiene o detiene supuestamente el flujo de miles de litros y toneladas de líquidos, yo no le confío. Yo creo que esos se van al subsuelo, a los mantos acuíferos, ¿no? Pues ya había iniciado la lucha y nosotros ya se habían detenido. Ahí los vaciaban a los camiones que los transportaban a la ciudad al confinamiento. Desgraciadamente ahí había fábricas había una empacadora de alimentos. Nos dimos cuenta que esto es un cochinero, pues. Inclusive fue el doctor Robles Linares, pues, que presenció la manera en que venían los tóxicos, cuando las bolsas rotas, muy mal, muy mal. Se decidió que iban a cerrar el confinamiento después de que hubo una orden de la licenciada Gertrudis Tapia. Ella dijo que no podían seguir introduciendo tóxicos al CITRAR y nos fuimos y tomamos las puertas. Inició el compañero, el señor Pavlovich. En aquel tiempo formaba parte de una agrupación local que se llamaba Alianza Cívica Hermosillo, que éramos como una apéndice, una subdivisión de la Alianza Cívica Nacional, pero que enfrentábamos problemas locales, ¿no? El CITRAR para esto se había creado originalmente a mediados de los 80s para recibir los residuos de la planta FOR. Residuos, pues no totalmente inocuos, pero residuos que no eran peligrosos al nivel de los que estábamos recibiendo, pero que después pasó a manos del gobierno del estado, al Parque Industrial de Hermosillo. Y de ahí en adelante
les pasaron la licencia indebidamente y empezaron a recibir todo tipo de contaminantes, de residuos, ahora sí peligrosos, ¿no? Eso pues nos empujó a buscar apoyo de otras agrupaciones, entre otras Conciencia y Voluntad, donde estaba, o está todavía, no sé, la señora Norma Torres. Otra agrupación era Ciudadanos por el Cambio Democrático, una de las dirigentes era Rosa María Oleri. La Academia Sonorense de Derechos Humanos, presidida por el licenciado Domingo Gutiérrez. La Unión de Usuarios también muy destacadamente después nos apoyó. Y empezó la lucha tremenda, primero contra todas las autoridades. Éramos un grupo como de 40, 50 personas que estuvimos nosotros haciendo todas las denuncias, todo con base a la ley, cómo se estaban violando la ley ecológica. Pero pues en aquel entonces la represión era muy fuerte, tuvimos órdenes de aprehensión porque nos dimos a la tarea de bloquear la empresa para no dejar pasar a los trailers que venían cargados de residuos tóxicos. Llegamos a bloquear el acceso a la planta, al Citrar. Después nos pedimos permiso al vecino, que ya falleció también, el señor Don Pancho, para establecernos. Hicimos campamento en su terreno. Ahí dormíamos para impedir la entrada de camiones. Y ahí estuvimos 40 días y 40 noches sin dejar pasar los trailers, soportando día y noche, pues que los choferes tenían la instrucción de tocar el claxon y de estar todos al mismo tiempo, pero aguantamos. Y finalmente, pues después se dio el desalojo, nos desalojaron de una manera brusca. Nos arrastraron, nos quitaron de ahí. El Estado enfrentado a unas mujeres que deciden defender su territorio, pues, ¿no? De una contaminación que no le corresponde. Este despliegue policíaco eso era intimidante. Ver un despliegue de 20 o 30 patrullas afuera del Citrar. Decía, oye, ¿qué están protegiendo? Pues, ¿de qué se trata, no? Nos fuimos después a la Plaza Zaragoza a seguir protestando ante el gobierno estatal y ante el gobierno federal y ante el gobierno municipal, porque el gobierno municipal también en aquel entonces todos tuvieron en un contubernio permitir que esa empresa viniera y nos dejara los desechos tóxicos. Hicimos plantón, también recuerdo, frente al Palacio de Gobierno Estatal, donde exhibíamos ahí las pruebas. Mucha gente se enteró a través de ese plantón, hasta que también nos sacaron por la fuerza pública. No pasaba nada, desgraciadamente la ley o los aplicadores o los administradores de la justicia son omisos en muchas ocasiones, o también ignorantes, porque ves cómo encontramos ignorancia en muchos aspectos, ¿no? Que no sea estrictamente lo jurídico. Pero la lucha en sí era necesaria porque era una cantidad de tóxicos terribles. Pues con el gobierno nunca tuvimos nunca nos escuchó como debía de haberlo hecho, protegiendo siempre a las empresas, protegiendo los actos de corrupción que se dieron para que esta empresa pudiera venir a dejar los desechos tóxicos aquí a Sonora, y sobre todo sin los permisos, y sobre todo viendo nosotros que el gobierno federal tampoco respondía a nuestras demandas, ni la Profepa, ni la Semarnat en aquel entonces. Ninguna autoridad, ninguna de ningún nivel, mostró interés en resolver el problema, ni a nivel local, ni estatal, ni federal. Todos con evasivas, todos defendiendo al Citrar. Tardamos tiempo para que las autoridades nos escucharan, para que las autoridades finalmente desistieran de seguir apoyando a los dueños del Citrar, que nunca supimos quiénes eran. Nunca supimos nosotros el origen de esas personas. No sabemos cuánta gente estarían implicados desde México hasta acá en traer esos desechos tóxicos. Empezamos nosotros la lucha más o menos a mediados de noviembre del 97 y se cerró prácticamente a fines de noviembre del 98. Lo que se dice ahorita en 10, 15 minutos fue lucha de diario, desde informarnos, porque realmente éramos ignorantes del tema. No sabíamos pues ni qué eran metales pesados, cuáles eran sus riesgos, qué eran las careles, qué significaba, cantidad de residuos que los ignorábamos por completo. Y el punto de quiebre prácticamente fue cuando la Iglesia Católica nos tomó en serio
después de ver los argumentos, las pruebas, lo que estaba sucediendo. Finalmente se cierra el CITRAC, pero quedan los residuos a cielo abierto. Entonces nosotros, cuando entra el gobernador Eduardo Bursch, le planteamos ya como Consejo Ciudadano de Protección al Medio Ambiente, donde yo estuve al frente, le solicitamos al gobernador, como él lo había prometido en campaña, una auditoría ambiental, que de hecho se contrató por instancias nuestras. Investigamos qué empresas eran confiables a nivel internacional. Y Canadá, que tiene una historia de protección al medio ambiente, ahí encontramos a la empresa Proeco, que estuvieron trabajando aquí durante meses, para finalmente tener un diagnóstico donde se recomendaba que los desechos tóxicos fueran sacados del lugar. Analizaron, si mal no recuerdo, lo que era la fosa, las 2 macroceldas, uno de los pozos, el almacén, y encontraron en varias partes, desde arsénico, hidrocarburos, ascareles, que son bifenilos policlorados, encontraron metales pesados de varios tipos, y eso siguen avanzando. Y encontraron sobre todo bifenilos policlorados en estado líquido y otros contaminantes como hidrocarburos líquidos, que, entre paréntesis, eso no está permitido en ninguna parte del mundo confinarlos. Tienen que tratarse de encapsularlos antes de poderlos confinar. Pero ahí están, y esos se están lixiviando, se están filtrando lentamente, o no sé qué tan rápido o lentamente, pero se supone que lentamente se van filtrando al subsuelo. Pues el gobierno federal se lavó las manos, a pesar de que pues era su obligación, y terminaron poniéndole una placa de cemento bastante, no sé de qué grosor será, pero de concreto, y quedaron tapadas las celdas donde había los residuos. Ya que nosotros intervenimos y que pues nos fuimos dando cuenta que era un cochinero, pues nos opusimos rotundamente a que tenían que sacar eso, pues ellos no querían hacer eso. Entonces Valencia y Julieta nos dijo, pues ¿qué interés tienen? Si es basura tóxica, ahí está encerrado, pues sí, pero las nuevas generaciones, ¿qué va a pasar con ellas? Ay, de aquí a 800 años, mira, nosotros ya no vamos a estar, ya no nos vamos a enterar. O sea, esa era su mentalidad. Cuando nos dimos cuenta de eso, algunos compañeros dijimos, no, esto no es lo correcto. Lo correcto es que se lleven los tóxicos de sus lugares de origen, como lo indica la ley. Todo el que genera tóxicos tiene la obligación de retornarlos a su país de origen. Pues lógicamente, al haber la denuncia de las autoridades, debían haber actuado, pero no actuaron porque había complicidad entre los presuntos dueños y ellos. Y te garantizo que del Congreso de la Unión no hay más de 5 legisladores que conozcan de ese tema. Y te garantizo que ninguno de ellos tiene interés en que se resuelva esto. Empezando por los de Sonora, ¿no? Después de tanto luchar, logramos parcialmente el éxito. Se cerró, pero desafortunadamente los tóxicos ahí están. Hay más de 300,000 toneladas de tóxicos de todos tipos que están amenazando y están contaminando el suelo y el agua de esa región, que obviamente se va a muy probablemente contaminar el resto del agua de la zona de Hermosillo, y las consecuencias son imprevisibles. ¿Qué está sucediendo ahorita? Pues no sabemos. Tenemos nosotros el temor de que eso tarde que temprano va a tener alguna consecuencia, pero por lo pronto se dejaron de traer esos residuos tóxicos y se tapó el lugar, ¿no? Y que se teme pues que los lixiviados pueden irse a las aguas subterráneas que van a dar directamente a la costa de Hermosillo. En realidad pues fue un atraco a Hermosillo. Ahí nos dejaron esa herencia de traer desechos tóxicos que en ninguna parte los aceptaban más que aquí. Las autoridades ahí están todavía. Ahí están, nunca los retiraron, únicamente después desistieron de seguir metiendo material. Desde que nos instalamos ahí, ya no hubo ni un carro que se metiera con material.
Ese fue el triunfo de esa lucha de la gente. Pero triunfo total no puede haber. Exactamente, es una victoria a medias porque no se recibió más basura, ¿no? Si no hubiera sido eso, tal vez tuviéramos en lugar de 300,000 toneladas, 1,000,000 de toneladas, 2,000,000, no sé. El negocio para ellos era, entre más basura tóxica llegara, más dinero cobraban por eso. Yo creo que fue un poquito de todo, un poco de todo. Fue ganar en su momento, perder posteriormente porque no ha habido continuidad a esas luchas, pues, digamos, en el sentido de que contra los nuevos contaminadores que sigue habiendo, pues. Porque era muy oscuro y creo que sigue siendo muy oscura la información en torno a esto. La amenaza es esa, el problema es ese. Y lo que se requiere al momento de hoy, 30 años después casi, es un estudio de fondo que analice no nomás superficialmente y el área cercana al Citrar, sino los pozos aledaños y más parte del subsuelo alrededor de norte, sur, a todos los costados del Citrar, para ver la situación real y qué nos espera dentro, no sé, otros 10, 15 o 20 años, ¿no? Y eso todo es una amenaza para la gente. ¿Y para qué ese estudio? Para seguir comprobando y poder llegar a la remediación del sitio. Es decir, sacar, siguiendo las normas adecuadas, todo ese basurero tóxico y llevarlo a donde realmente pueda ser tratado y confinado debidamente. Por la ley, como dice la ley, los tóxicos deberían de regresar a su lugar de origen. Eso es lo que dice la ley. Yo lo que sí sé es que esos contaminantes son tóxicos y son dañinos para la salud. Y si no han contaminado ahorita, que creo que sí lo han hecho, pero no tengo cómo probarlo, lo harán en el futuro y lo están haciendo permanentemente. Y en aquel tiempo la norma ecológica del 93 exigía 25 kilómetros. Y este está en el kilómetro 8 de la carretera, de la orilla de la ciudad de Solmén, propone del centro 8 kilómetros. Cambió la norma, pero ¿por qué cambió la norma? Porque conviene a los intereses de esta gente. Ahora, ahí sí se debe aplicar la retroactividad. Si la norma anterior era para proteger a la gente y haces una nueva que los pone en riesgo, realmente no se puede aplicar, ¿no? Porque son desechos y son tóxicos. Y ahí están. Tenemos un foco rojo al sur de Hermosillo. Sí creo que es un asunto que no se debe dejar olvidar.